Varias cosas me parecen importantes dentro de esta celebración, que es como el corazón de nuestras celebraciones, porque es la del Jueves Santo, el día en que Jesús mismo nos deja en la última cena la institución de la Eucaristía, del sacerdocio, y nos deja el mandamiento del amor. Y ese es ese gesto que escuchábamos en la palabra del lavatorio de los pies, diciéndonos: no he venido a ser servido, sino a servir. Y esto inmediatamente antes de ser entregado y de al día siguiente entregar la vida en la muerte y muerte de cruz. Con todo lo que esto significa, en medio de una fiesta que tenían los israelitas, que era la fiesta de la Pascua, y que justamente en medio de esa celebración es que se hace la última cena. Entonces vamos a tratar de ver algunas cosas. La primera que me parece importante hoy es que los discípulos y Jesús estaban en la ciudad misma de Jerusalén, en una casa que históricamente luego se va a llamar el cenáculo, es decir, el lugar donde habitualmente se juntaban los discípulos, los apóstoles, que va a ser lugar donde están las primeras apariciones de Jesús resucitado. Allí se va a celebrar la última cena y allí también van a estar el día de Pentecostés. Es decir, que es un lugar muy especial para los discípulos y para la iglesia, porque allí se han dado acontecimientos fundamentales. Esta casa, que está de alguna manera cerca del templo de Jerusalén, parece ser que era de uno de los discípulos que, nos dice la tradición, se llamaba Juan Marcos, y que luego va a escribir el Evangelio que nosotros conocemos como el Evangelio de Marcos. Así que Marcos era de la ciudad de Jerusalén y su casa era la que le prestaba al maestro y a los discípulos para cuando se reunían. Allí es donde, en el piso alto, porque había una planta baja y había un piso alto, en el piso alto es donde tenían una habitación grande, donde se realiza esta última cena. Allí se ve que la capacidad del lugar, porque las casas no eran grandes en estos tiempos, sino que eran pequeñas, era una habitación donde entraban más o menos unas 15, 20 personas. Imaginen ustedes que allí se desarrolla entonces esta cena del Señor. No había, como nosotros sabemos en estos tiempos, ningún tipo de mesa, sino que había almohadones en donde se recostaban y en donde hacen esta comida pascual. Posiblemente no solo estaban allí los 12 y Jesús, sino también algunos otros discípulos, incluso algunas mujeres. Así que para que nos hagamos una idea, porque por allí las imágenes que conocemos presentan una mesa, presentan a los 12 y presentan a Jesús, como que fueran los únicos que estaban y que había una mesa, no había ninguna mesa. Es decir, no se usaba este tipo de muebles que vienen con el tiempo, vienen mucho después. Así que estamos en ese lugar donde se va a realizar esta comida pascual. Era una fiesta de todo el pueblo de Israel, es decir, que esa noche se juntaban en todas las casas a realizar la comida pascual, porque ya era las vísperas de la celebración mayor de la Pascua para todos los israelitas, que era la liberación de Israel.
Celebraban haber salido de la esclavitud para ser libres y entrar en la tierra prometida de la mano del Señor. Esta fiesta es muy cara a todos los israelitas, no solo de esos tiempos, sino hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy se celebra la Pascua judía, que es esta, que coincide con la fecha de nuestra fiesta más importante, que se va a transformar ya no en la liberación de Israel, sino que va a ser el paso de la muerte a la vida de Jesús en la resurrección. Y vamos a meternos en el otro tema que quizá me parece que es el más importante. Nosotros celebramos cada vez que nos reunimos este sacramento de la misa, de la Eucaristía, y volvemos a repetir las palabras de Jesús, que son las que escuchábamos en la carta del apóstol San Pablo, porque es el texto más antiguo que nos han dejado los apóstoles sobre lo que pasó allí en la última cena. Y allí nos dice el apóstol: hagan esto en memoria mía. Jesús le va a dejar este mandato a todos los discípulos, y los discípulos vienen haciendo esta cena desde tiempos allí inmemoriales, o sea, desde el comienzo mismo de la vida de las comunidades se reunían a celebrar esto que nosotros estamos celebrando hoy, la última cena de Jesús y la cena del Señor como centro de nuestra fe. Y hay una palabra allí que la traducción siempre es defectuosa, porque no hay palabra para describir lo que Jesús está diciendo. Jesús dice: hagan esto en memoria mía. Y esto da la sensación de que estaría diciendo: hagan esto para recordarme, o recordando lo que yo hice allí ese día, como diciendo, haciendo memoria, como cuando recordamos algún hecho en nuestra vida importante, como por ejemplo puede ser un cumpleaños. Estamos recordando el nacimiento, por eso lo celebramos. Entonces, cada año hacemos memoria de ese acontecimiento. Pero esto es mucho más. La palabra hacer memoria, hagan esto en memoria mía, no termina de decir lo que Jesús está diciendo allí. Es mucho más profundo. Porque Jesús está diciendo, poco así: cada vez que hagan eso que yo estoy haciendo en la última cena, se va a volver a editar lo mismo. No sé si me explico. O sea, cuando nosotros hacemos los mismos gestos, las mismas palabras, y ponemos ese pan y ese vino y realizamos lo que Jesús hizo en la última cena, no es que estamos recordando simplemente lo de Jesús, lo estamos volviendo a hacer de la misma manera. Y no solo eso, Jesús está en medio nuestro. Entonces, Él mismo es el que está haciendo lo que estamos haciendo. No sé si se entiende o si se mucho lío, pero este es el misterio de nuestra fe. Nosotros decimos: el Señor está con ustedes y está realmente aquí en medio nuestro. Y Él está haciendo lo mismo que hizo allí con los apóstoles. Somos nosotros testigos de esta presencia, de esta cena, de esta realidad. O sea que la liturgia no es una ficción, la liturgia es una realidad. La liturgia no es una representación como si nosotros estuviéramos en el teatro y se vuelve a hacer una obra que hizo un autor en determinado momento y que se vuelve a repetir. No, se está haciendo totalmente de nuevo, porque el Señor está presente.
y sigue haciendo esta obra en medio nuestro. Por eso es tan importante la Eucaristía, por eso es el centro de nuestra fe, porque la presencia del Señor es la presencia viva de Él en medio nuestro y en la Eucaristía, en ese pan consagrado, en esa sangre, en ese vino que se hace sangre de Jesús. Por eso, fíjense, esta noche es en medio de toda la angustia que significa de que el Maestro va a entregar la vida, de que va a ser entregado por uno de los discípulos y que va a ser puesto preso y que va a ser con latigazos le van a pegar en todo el cuerpo, que va a ser burlado, escupido y que va a ser puesto allí para escarmiento de todos los israelitas y va a ser puesto en la cruz. Este juicio ignominioso donde el hombre pone al que es el Hijo de Dios, al Salvador de la humanidad. Este día el Señor también nos deja este sacramento, este misterio de la fe. Y esa misma noche nos deja el misterio del mandamiento nuevo. El Señor, en medio de toda esta situación, nos dice: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y pone el signo del lavatorio de los pies, porque el Señor mismo va a realizar este gesto con nosotros, con cada uno de nosotros, porque Él ha venido a servirnos. Es el Hijo de Dios y sin embargo se ha bajado, se ha humillado de tal manera que se pone al servicio